me ha presentado. Ok. Muy bien. Vamos a empezar con una pequeña dinámica. Vamos a iniciar con el audio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a decir mi nombre y voy a decir qué creo que es la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que, cómo me imagino la terapia cognitivo-conductual? Los voy escuchando mientras comienzo a compartir. O van levantando su manito y yo les voy dando el pase para que abran su micrófono, ¿ok? Arnold, vamos a activar los micrófonos para que puedan presentarse todos. Es muy importante, por acá veo caritas conocidas, creo que Diana. A ver. Ah, después del nombre, Corazón Solange también. Hola Yuli, ¿qué tal? Bienvenidos. Ok, van a decir su nombre, ¿sí? Ah, bueno, no había pensado eso, pero vamos a agregar desde dónde nos contactan y, o sea, de qué distrito o de qué país y qué es para ustedes la terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo se imaginan que es una terapia cognitivo-conductual? Adelante, Solange. Buenas tardes, mucho gusto con todas, un gusto conocerla, profesora. Básicamente son los pensamientos, las emociones, los sentimientos, lo cual nos hace que tengamos una conducta. Ok, pensamientos y emociones que se unen y terminan generando una conducta, es lo que tú mencionas, ¿no? Sí, profesora, usted es más exacta. Buenísimo. ¿Desde dónde estás? Desde Perú, Lima, ¿no? sí, Lima. Lima, Perú, ok. Gracias. Bien, muy bien. Ok, a ver, ¿quién más? Viviana. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Viviana y yo soy de Honduras. Y para mí, yo pienso que eso nos ayuda como a los pensamientos negativos que tenemos o comportamientos, nos ayuda a entenderlos o a cambiarlos. Ok, nos ayuda a transformar, a darle otro sentido, a cambiarlo. Vamos a quedarnos con eso, el cambio. Muy bien, ¿quién más? Javier. Buenas noches, buenas tardes. Soy Javier Galeán de Ecuador. Pues para mí la terapia conductual es modificar conductas sobre personas y a través de los niños. Ok, modificar conducta. Muy bien. ¿A través de las personas y también a través de los niños o en los niños? A través de terapias en los niños. Ah, ok, perfecto. Modificación de conducta a través en la infancia. Muy bien, Joana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joana, soy de Perú. Pues para mí la terapia cognitivo-conductual sobre todo influye sobre todo lo que pensamos, cómo nos sentimos y cómo actuamos. Esto nos va a ayudar sobre todo a identificar y cambiar patrones negativos o distorsionados que tengamos en nuestro día a día. Muy bien, entonces trabaja en base a los patrones que tenemos aprendidos, a los aprendizajes que crean, que se llegan a sellar en algún punto. ¿Algo así? Exacto. Ok, muy bien. Angélica. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Mora y yo soy de El Salvador. La terapia cognitivo-conductual se basa en identificar patrones de conducta y mostrar técnicas para poder cambiarlos. Ok. Muy bien, patrones de conducta y el trabajo a través de técnicas para la modificación. Muy bien. Luan. Luan, te escuchamos. Buenas tardes con todo, para profesora y alumnos. Para mí, terapia
cognitivo-conductual es una forma de poder entendernos mejor y poder ayudar a los demás Ok, en todo entonces, lo que pensamos, ¿en todo en lo todos los que? pensamientos, en la forma de actuar, en todo lo que pensamos y en la forma de actuar. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, para ti es comprender básicamente cómo pensamos y cómo actuamos. Sí, exacto. Ok, Eso es lo que buenísimo. entiendo. ¿Desde dónde nos acompañas? Desde Perú, Ok, ¿estás en Lima o estás en provincia? Lima. Estoy aquí en Ah, ok. Lima. Ok, muy bien, perfecto. A ver, ¿alguien más quiere compartir también? Vamos a ver rápidamente. Angélica ya compartió. Joana. A ver, Ixel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Antes que nada, mi nombre es Itzel Guerra, soy de la Ciudad de México y bueno, para mí la terapia cognitivo-conductual es principalmente la identificación de pensamientos que pueden ser perjudiciales para una persona, pensamientos o comportamientos principalmente negativos. Entonces, para mí es eso. Ok, muy bien. Gracias, Ixel. Al A contrario. ver, a ver. Anabel. A ver. Nadia. Omni, preséntate. Daniela. Ah, allá va, Daniela. Omni, preséntate. Y luego Daniela. Buenas noches, mis saludos a todos. Pues la ¿Cómo terapia estás? cognitiva conductual para mí es un proceso de acompañamiento por especialistas que nos ayudan a coordinar mejor nuestras ideas, pensamientos y emociones, como bien lo han dicho los demás, para transformar precisamente la conducta que consideramos no adecuada. Ok, muy bien. Cuéntale a tus compañeros desde dónde nos acompañas. Desde Venezuela, población fronteriza con Colombia, una zona que es como un departamento, Apure, Ajá. Guasdualito. Ya tengo Ah, mira. rato acompañándoles. Sí, así es. Pero también tenemos nuevos compañeros por acá. Ok, Sí, señor. muy bien. Placer. Gracias, Omni. Kelly. Daniela. Buenas tardes con todos. Soy de Perú. Lo que yo entiendo sobre la terapia cognitiva conductual es entender las emociones de los niños y poder ayudarlos en su conducta. Ok, entender sus emociones y ayudarlos en la conducta. Muy bien. A ver, ¿quién me falta? Por acá, Diana. Diana Angélica. Cristel o Diana, si abriste tu micro, puedes, te doy la palabra. Ok. Eddie Williams. Janet Victoria. A ver, Walter. Lady F. A ver, Julie o Katy, que puedan abrir su micro para que se presenten también, chicos. A mí me gusta tratar de hacer la clase un poco dinámica y conocerlos. Entonces, bueno, si no lo pueden, Ricardo, a ver, aquí levantaron la mano, creo que Ricardo. Sí, Ajá, ajá. Buenas noches, profesora, buenas noches con todos.
Para mí, terapia cognitivo-conductual es un proceso en el cual una persona se permite conocer sus pensamientos, y una vez que conozca sus pensamientos, se va a dar la sorpresa de que muchos de sus pensamientos son disfuncionales. Y ahí empieza el trabajo de la persona en en quitarle poder, porque estos pensamientos disfuncionales están muy marcados, como una raíz, muy marcados. Entonces empieza el momento en que la persona empieza a quitarle poder o sacarlo de la raíz. No es un trabajo fácil, pero la idea es poder quitarle poder y cambiarlo por un pensamiento más funcional. Gracias. Buenísimo. Por un pensamiento más funcional. A ver, yo creo que con eso ya podemos dar inicio a la clase. Se han presentado la mayoría. Disculpe, profesora, quería marcar una cosita. Es verdad que básicamente son los pensamientos, pero también debido a nuestras creencias, ¿no? A nuestros sesgos que tenemos, debido a nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, también por nuestra crianza, y no solamente ayuda a niños, también a adultos, porque he conocido muchos casos que ha sido excelente esa terapia. Muchísimas gracias. Así es, qué bueno que puedas comentar eso, Solange. Y bueno, sí, definitivamente todos los que estamos acá, incluyéndome a mí, algunos conocemos un poco más, otros conocemos un poco menos, por eso digo que incluyéndome, porque seguro hay alguien que tiene un conocimiento mucho más amplio que yo, ¿no? Si hablamos con uno de los que todavía ha generado un impacto en cuanto a lo que es el concepto del diálogo interno, que ya lo vamos a conocer, este estadounidense seguro se ha dedicado muchísimo más que yo al estudio de la terapia cognitivo-conductual y tiene un mayor conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que siempre estar abiertos a reaprender, porque incluso viendo lo que ya conocemos, reforzamos o reaprendemos, reestructuramos también, ¿ok? Resignificamos, ¿sí? Esto son palabras que se las indico yo en base a mi experiencia. Sin embargo, también son palabras que quiero quiero invitarles a ir internalizando para poderlas utilizar más adelante, ¿vale? Muy bien, chicos, ahora sí vamos a dar inicio como tal a la clase. Por acá nos decía, bueno, Solange, que la terapia cognitivo-conductual es para ayudar a los niños a controlar emociones. Escribo desde Loreto, nos dice. Yo, Ricardo, soy de Venezuela, vivo en Lima. Soy de Venezuela y de Perú. Y bueno, si es posible, en algún momento, ciudadana del mundo. No es solo para niños, también es para adultos, así es. Soy Anabel de Argentina, no me funciona el micro. No te preocupes, Anabel, lo importante es que has escrito. La terapia sirve para ayudar a transformar la conducta. Excelente. Muy bien. Ayuda a transformar. Es un proceso, la terapia es un proceso de transformación, pero no porque el terapeuta sea mago. No, nosotros no tenemos varita mágica, no somos Harry Potter, no, nada de eso, ¿no? Sino porque a través del conocimiento y del autoconocimiento que llegamos a adquirir a través de la terapia, en este caso, que vamos a hablar de la terapia cognitivo-conductual específicamente, por supuesto, vamos a tener herramientas para desempolvar y poder entender si los pensamientos, conductas y emociones las estamos identificando primero, que es una base. Pero de eso les voy a hablar en otra clase. Vamos primero con lo que es la base, las bases teóricas, que ustedes saben que eso es fundamental y que a mí me gusta, quienes han estado conmigo en clase, también me gusta comprender de dónde vienen las cositas, ¿no? En este caso, estamos hablando de, pero les sale a ustedes les sale también como un cronómetro arriba. Qué raro, ignoren ese cronómetro porque no sé ni de dónde lo saqué. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre las bases teóricas, ¿verdad? De lo que es la terapia cognitivo-conductual. Para nosotros hablar de la terapia cognitivo-conductual, que sí, efectivamente es una terapia que toma en cuenta lo que es la parte cognitiva, como lo dice su nombre, también la parte conductual, también toma en consideración la parte emocional, ¿ok?
Entonces, no es algo que está explícito allí, pero que forma parte, no está desligado. Ya vamos a entender por qué. ¿De dónde proviene esta terapia? No vamos a hablar de conductismo individual, de manera individual ni de cognitivismo, pero el conductismo es como la primera base de la terapia cognitivo-conductual que se dio en la primera generación. ¿Qué pasó acá? Acá en esta época, Pavlov, ¿verdad? Que, bueno, de hecho era médico y todo esto, él llegó y realizó un ensayo, ¿verdad? Sí, un ensayo con una mascota, con un perro. No sé si alguno de acá lo ha escuchado en algún momento, se los voy a contar muy resumido, muy sintetizado, y así facilito de entender. Pavlov comienza a medir, se da cuenta en medio de un estudio a nivel estomacal que estaba haciendo a través de los perros, se da cuenta de que este perrito segregaba mayor saliva, ¿ok? Segregaba mayor saliva. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa carita triste? A través de cuando tenía la comida. Y luego, al paso del tiempo, se dio cuenta de que no solamente segregaba saliva al momento de llevarle la comida, sino incluso antes. Había una mayor respuesta de salivación, ¿ok? Entonces, cuando a nosotros nos dicen, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cuando nosotros nos dicen, imagínate que te estás comiendo un limón. Nuestra respuesta fisiológica es diferente, ¿verdad? A cuando nos dicen, a nosotros como seres humanos, imagínate que te estás comiendo un chocolate, pero va a depender de si a ti te gusta o no el chocolate, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, se va a producir, si te gusta, se va a generar una salivación, pero con el cítrico también se suele dar, ¿ok? El caso es que Pavlov dijo, bueno, vamos a probar y comenzó a hacer un entrenamiento que se llama condicionamiento operante, ¿ok? Este condicionamiento operante, Pavlov llegaba, le mostraba el bistec, por decir así, o la comida, y presionaba una alarma, ¿no? Entonces, le mostraba y presionaba la alarma al mismo tiempo. Luego, presionaba la alarma y ya no tenía el bistec. ¿Qué pasó con este cachorro o esta mascota grande? No sabemos la edad. Este perrito comenzaba a salivar solo de escuchar, como decirles, el timbre, ¿ok? O la alarma, que era el mismo sonido que siempre le aplicaban como condicionamiento operante para que su cerebro registrara que era hora de comer, ¿ok? Y sin ver la comida, este cachorrito pues ya comenzaba a salivar. Y eso, bueno, Pavlov dijo, bueno, esto también puede, de allí se trabajó con el condicionamiento operante, ¿ok? O sea, acá se salió la teoría del el condicionamiento y, bueno, fue bastante útil seguramente en su momento. De hecho, todavía sigue siendo parte de las bases teóricas. No es que nosotros no lo tomemos en consideración. Cuando hablamos de un refuerzo positivo, ahora le damos nombre de refuerzo positivo, mucho más civilizado, mucho más digerido socialmente y que genera mayor bienestar que un condicionamiento operante y mucho más humano. Entonces, hablamos que sí hay un refuerzo positivo porque detrás hay un condicionamiento. ¿Me entienden? Claro, más humano, pero lo hay finalmente. O sea, está en las bases. Y bueno, también tenemos acá que fueron los pasos más grandes y en cuanto a lo que también realizó Skinner, que, ¿cómo así sentimientos? A ver, ¿qué pasó? Es verdad, también suceden personas estos pensamientos, estos sentimientos. Bueno, también pueden suceder pensamientos, ¿ok? A través del condicionamiento, del refuerzo incluso, ¿no? Porque si ustedes agarran y usted tiene de repente una relación, usted va a ir condicionando tanto la mujer como el hombre ciertas actitudes de la relación, qué cosas sí, qué cosas no me gustan,
cómo responde. Entonces ya si usted llega, de repente usted llegó a la casa y usted responde en un tono distinto, ya su pareja va a notar que hay algo. Y si normalmente cuando usted hace un tono, una entonación distinta a nivel vocal, hablando del tono de voz, su pareja va a saber identificar si usted viene contento, si viene molesto, ¿ok? Entonces ahí se va dando cierto aprendizaje y vamos instaurando nuevos pensamientos de acuerdo a las experiencias que también hemos vivido antes, ¿sí? Entonces, acá en esta primera generación del conductismo se hicieron intervenciones que eran centradas directamente en la modificación de la conducta, pero en esta época no se tomaba en consideración la parte del pensamiento, o sea, no era como, era directamente modificar la conducta. El foco era el cambio conductual, o sea, tú haces esto genera un castigo, esto genera, era quitar y agregar una conducta, básicamente, ¿sí? ¿Cuál era una de las limitaciones? Que esto no consideraba los procesos mentales internos, donde está la empatía, donde está la emoción, donde está también la parte cognitiva, que es parte de nuestros procesos mentales internos, ¿ok? Dame un segundito para poder pasar. Luego, después de haber pasado todo esto, Skinner también realizó estudios a través del pequeño Albert, ¿sí? Que era su hijo. Es un estudio un poco más avesado incluso, ¿no? Donde hacía también condicionamiento ya con el niño. En este caso, luego de toda esa primera generación, comienza entre los 50 y los 60, ¿verdad? Aaron Beck, ¿no? Hacer un cambio dentro de la terapia cognitivo, de la terapia de conducta, y se da en esta época esa llamada revolución cognitivista, ¿no? Que podemos decir una revolución a nivel cognitivo, donde Beck comienza a utilizar herramientas como el ABC, perdón, Ellis fue el que introdujo el ABC, ya aquí me mareo yo. Lo que pasa es que no puse más detalles, sino que fui con puntos específicos. Entonces, Aaron Beck, ¿verdad? Es uno de los cognitivistas que comienza a darle importancia a cómo se transforman las cosas a través de la comprensión de nuestro pensamiento, ¿ok? Entonces, comenzamos a través de la comprensión de nuestro pensamiento y a través de comprender lo que estamos viviendo para poder comenzar a practicar una nueva conducta y desde la comprensión poder cambiar o modificar, pero no es una modificación aversiva como en el caso anterior, ¿ok? Entonces, Ellis y Beth fueron los encargados de introducir esa idea de que los pensamientos median entre un estímulo y una respuesta, ¿ok? Entonces, sí, si bien es cierto, podríamos considerar que tiene relación, sigue teniendo bases de el conductismo, porque hablamos de un estímulo y una respuesta. Allí podemos hablar también de que si yo comienzo a reconocer el estímulo y la respuesta, yo lo puedo modificar, ¿ok? Entonces, allí con ellos nace el concepto de la reestructuración cognitiva, que de hecho todavía sigue siendo muy utilizada dentro de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? La reestructuración cognitiva, la identificación de mis pensamientos, ¿sí? Y cuáles son, incluso, si mal no recuerdo, fue Ellis que realizó un libro donde colocaba 11 pensamientos errados, ¿no? Irracionales. Hablaba de pensamientos irracionales y pensamientos racionales. Entonces, cuando racionalizamos, es decir, intelectualizamos o digerimos a nivel cognitivo, por así hacerlo de repente un poco más sencillo, ciertos pensamientos o situaciones, podemos darle un nuevo concepto y resignificar y reestructurar ese mecanismo o esa parte que estamos, ese accionar o ese pensar, porque el pensamiento genera una acción, ¿ok? A ver, ahí se me pierde la diapositiva.
¿Pueden creer? Luego de allí viene lo que es una tercera generación, que es con la que actualmente estamos. La reestructuración cognitiva es excelente. En realidad, cuando conocemos todo el proceso, comenzamos yo, de hecho, por eso uno de los motivos que a mí me llamaba mucho la atención la psicoterapia integrativa era su propio nombre, porque yo decía, qué fastidio, pero yo les cuento, cuando estudiaba en la universidad, yo decía, yo no quiero saber nada de de terapia de conducta. No, que terapia cognitivo-conductual, no me interesa, o sea, eso no me gusta. Pero resulta que terminé haciendo una especialización en terapia cognitivo-conductual y bueno, miren, ahora estoy dando clases. Y es maravillosa. De hecho, cuando comencé a comprender muchísimo más la terapia cognitivo-conductual, dije, pero si esto, o sea, nunca lo he dejado de utilizar, siempre lo he utilizado en mis consultas y cuando estudiaba, entonces es hermosa, realmente es hermosa. Ok, muy bien. En cuanto a lo que es la tercera generación, acá hablamos de una integración, hablando de integrar, hablamos de una integración cognitiva y conductual, o conductual y cognitiva, como ustedes prefieran, ¿verdad? Y nuevas terapias. Por supuesto, dentro de todo este proceso se han dado críticas al conductismo, se han dado críticas al cognitivismo, uno a los otros, la Gestalt, o sea, todas las escuelas terapéuticas, psicoterapéuticas, tienen críticas del otro, pero las críticas realmente ayudan a fortalecer cuando son tomadas de una manera adecuada. Claro, no estoy diciendo que acepten todas las críticas, oído con eso, porque todo tiene sus límites. Sin embargo, obviamente estas eran críticas sustentadas, con basamentos teóricos, ¿verdad? Entonces, bueno, allí están esas críticas y eso ha ayudado a que de generación en generación hay personas que se van interesando y van mejorando muchísimo más todo lo que corresponde al aspecto, ¿sí? Ay, qué bueno, Roxana, ¿cómo estás? Entonces, con respecto a lo que tiene que ver con las mejoras y actualizaciones, porque quizás en aquella época funcionó el conductismo, hasta que luego otras personas vieron que ya no funcionaba, comenzaron a tener otras inquietudes, mejoraban, y todo ha sido siempre para una mejora, ¿ok? Depende de también en qué manos cae pues la información y cómo es digerida. Muy bien, chicos, importante. Dentro de la tercera generación se comienza a hablar de la importancia o incluir la importancia de la meditación, el mindfulness, que tiene que ver con la respiración, ¿ok? Las visualizaciones, todo esto forma parte de. En terapia cognitivo-conductual también se hacen visualizaciones. Ustedes sabían que sí se hacían visualizaciones. Hay gente que cree que tú vas y te sientas con el terapeuta cognitivo-conductual y tú estás aquí y está tu mesa y tú eres tú y yo soy yo y listo, y no hay conexión emocional. No hay un vínculo terapeuta, no hablo de conexión emocional como con un amigo, no. Es un vínculo terapeuta-paciente. Siempre tenemos que cuidar ese vínculo. Sin embargo, no significa que no se establezca un vínculo. Si no se establece un vínculo, créanme que esa terapia no va a dar fruto. No da fruto. No hay nada que dé frutos en el contacto humano si no establecemos vínculo. Y se los digo que ya lo he comprobado, porque lo he puesto a prueba con muchos docentes, ¿ok? Y con terapistas también. Muy bien. Y eso no nos hace ni buenos ni malos. Ojo, si los que estudian psicología sienten que no pueden establecer el vínculo con su paciente, remítanlo y listo. O trabajen en por qué no puede establecer el vínculo primero también, ¿no? Porque también tenemos que ver qué hace, qué me bloquea para establecer ese vínculo. Muy bien, de allí surge la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual, terapias que vamos a conocer un poco más a medida que van avanzando las clases. Mayor enfoque, esto genera un mayor enfoque en la aceptación, en la regulación emocional y en los valores personales. Entonces, desmitificamos con esto que la terapia cognitivo-conductual es netamente establecer castigos y recompensas, ¿verdad? Entonces ya comienza a tener un poco más de calidez humana.
En esta tercera generación es una terapia mucho más cercana. De hecho, hay un podcast que les voy a compartir, puede ser que al final de la clase, donde hay unos debates y discusiones de casos entre un psicólogo cognitivo-conductual y un psicoanalista. Y yo me mataba de risa porque si bien es cierto, el psicoanalista va hacia el pasado mayormente, también hace una reestructuración cognitiva, o sea, no es que no la haga, solo que el proceso puede ser incluso más lento. Pero en el caso del terapeuta cognitivo-conductual, hay personas que se enfocan en una sola cosa y piensan que el cognitivo-conductual no va a explorar en el pasado. Y eso es imposible. No podemos hacer terapia si no conocemos la historia de la persona. ¿Ok? Ahora, que hay terapias breves, pero ya eso es otro tipo de terapia. Si hay terapias breves, hay terapias de primeros auxilios, eso son otras tipologías de terapia. Pero una terapia cognitivo-conductual puede durar entre 3 meses y 1 año, va a depender del caso, de la situación, de la persona, ¿me entienden? Entonces tenemos que abrir un poquito ese panorama en cuanto a la terapia cognitivo-conductual. Ok, ahora sí vamos a presentarles a mi querido Beth, que sí, él era el que hablaba del ABC. Entiendan, son bastantes, no solamente los de terapia cognitivo-conductual. Tenemos a Aaron Beth y les coloqué esta imagen, me encantó muchísimo y bueno, me cuesta un poquito leerla, pero me costó leerla en ese momento cuando la encontré, pero igual se los dejo por acá. Aaron Beth vivió hasta el 2021, ¿verdad? Fue un psiquiatra que creó fue uno de los creadores de la terapia cognitivo-conductual y él por acá tiene una frase que es: si nuestro pensamiento queda empantanado, eso fue lo que más me gustó, el término, si nuestro pensamiento queda empantanado por significados simbólicos distorsionados, razonamientos ilógicos e interpretaciones erróneas, nos volvemos ciegos y ahí esa no la terminé de descifrar. Y sordos. Y sordos, ¿no? Ahí está. De por sí que yo estoy medio cieguita, pero a lo que voy, ¿por qué les coloco esta imagen? Muy bien lo dice él, si nosotros enquistamos, yo lo voy a decir de otra forma, o sea, habla de empantanar, si nosotros enquistamos un pensamiento, ¿verdad? No estamos hablando de que solo se enquista ese pensamiento, sino que comienzo a enquistar una red de pensamientos en base a ese primer pensamiento. Y ya para reconstruirlo, si esto llega a pasar, si yo empantano ese pensamiento, va a ser mucho más complicado, ¿ok? Nos volvemos ciegos, y es a los que etiquetamos, no quiero que etiqueten, ustedes saben que a mí no me gustan las etiquetas, pero socialmente los etiquetamos como que son tercos, como que no. Las personas hablan desde su experiencia y desde su comprensión y desde la percepción y sensación también, y ahí me fui para otro lado, pero también tiene parte en todo lo que sentimos y en lo que pensamos, ¿ok? Muy bien. Él propone que los pensamientos automáticos distorsionan la realidad. ¿Dónde solemos encontrar pensamientos automáticos? En las personas que están tristes, deprimidas, en las personas con ansiedad, en las personas que tienen un trauma, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de personas suelen empezar. ¿Cómo son los pensamientos automáticos? Yo no sirvo para esto. Tenía que hacerlo perfecto. No, es que nunca hago nada bien. Esos son pensamientos automáticos, ¿ok? Donde encasillo o polarizo ese pensamiento que suele normalmente ser destructivo, ¿ok? Entonces, introduce el modelo cognitivo donde él considera lo que es la situación, el pensamiento, la emoción y la conducta. Y también nos habla sobre las distorsiones cognitivas. ¿Cuáles son esas distorsiones cognitivas? El catastrofizar situaciones, ¿no?
por ejemplo, esto se da mucho en el caso de las personas con un trastorno ansioso, que de repente, no, es que mejor no voy a salir porque seguro si salgo me va a pasar esto, me va a pasar, va a chocar el auto, va a pasar tal cosa, ¿me entienden? Entonces, no, mejor me quedo en casa. ¿Me hago entender? Ahora, o le llaman y, hola, ¿cómo estás, María? Mira, tenemos reunión. ¿Qué pasó? No me digas. Ay, Dios mío, no, seguro pasó tal cosa, ¿no? Y entonces empezamos a hacernos muchos panoramas, pero panoramas negativos. Por eso es catastrofización, ¿ok? La sobregeneralización, no es que todos los hombres son, es que todas las mujeres son, es que los niños son, los niños mienten. Esa es una sobregeneralización. En los hombres no se puede confiar. Bueno, no sé si en todos los países que estamos acá en conjunto está esa misma sobregeneralización a nivel social. Pero en Venezuela y acá en Perú yo la he escuchado. ¿Ok? Es que los hombres son, no, es que las mujeres son terribles, ¿no? También, o sea, las mujeres tal cosa, ¿me entienden? Entonces, que las mujeres son muy sensibles, es que los hombres no lloran, ¿ok? Esas son sobregeneralizaciones que incluso socialmente hemos ido resignificando, reestructurando cognitivamente. La reestructuración cognitiva sí nos debe importar lo que nosotros tomamos como normal puede ser una distorsión cognitiva, ¿sí? Pensamientos dicotómicos son los blancos de intervención, ¿verdad? Son pensamientos no relacionados a situaciones reales. Hay cierta disociación allí, ¿ok? La reestructuración cognitiva que va a permitir modificar las creencias que son disfuncionales, es decir, las creencias que no contribuyen al bienestar tanto personal como colectivo, ¿sí? En algún punto tiene mucho que ver si yo pienso que todos los hombres o que todas las mujeres me van a dañar, cómo van a ser mis relaciones de pareja, ¿ok? E incluso cómo voy a relacionarme entre mis pares, entre mis amistades, cómo establezco relaciones. Ay, bueno, pero mejor, pues no establezco relaciones. No, todos somos seres biopsicosociales, ¿ok? Somos seres biológicos de naturaleza, por naturaleza, como prefieran. Somos seres psíquicos, psicológicos, no psíquicos a nivel espiritual, sino que tenemos una psique, tenemos una mente, ¿verdad? Y somos seres sociales por naturaleza. De hecho, desde años remotos, cuando estaban los cavernícolas, también se reproducían y también vivían en comunidad, ¿ok? Los indígenas también vivían en comunidad. Nosotros también lo hacemos. El ser humano lo va a hacer siempre. Porque uno de los grandes detonantes de muchas situaciones a nivel de la salud mental en pandemia, ¿qué fue lo que lo generó? La falta de contacto social, ¿ok? Pero estábamos relacionándonos con la familia, sí, pero también necesitábamos la socialización con otro tipo de vínculos, no solo el familiar, ¿ok? Muy bien. ¿Que a unos les gusta socializar más que a otros? Sí, está bien. Eso está perfecto, eso no tiene ningún inconveniente. Pero no socializar con nadie, ya ahí estaríamos hablando de alguna distorsión cognitiva o alguna disfunción, como puede ser en el caso de algunas personas con autismo. Algunas no son las personas que más aman la socialización, pero no significa, y está comprobado científicamente, que les deje de importar la socialización. Una cosa es que no lo disfrutan al 100% de la misma manera que otras personas, pero necesitan igual socializar. Dime. Chévere, mi amor, te felicito. Gracias. Propone la modificación cognitivo-conductual con un entrenamiento para afrontar el estrés. ¿Okay? Les voy a compartir un poquito de lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Según Aaron Beck. Está traducido, porque todo lo que conseguimos
de Aaron Beck y de Ellis y de muchos otros terapeutas normalmente está en inglés, ¿sí? To churn more and more. I felt a lump in my throat. I found it very difficult to breathe. Bar a little bit. Ya va, quiero regresárselos completo. Presten mucha atención, por favor. Solo les voy a compartir un pedacito porque con estos videos vamos a trabajar durante todo el curso. Así que estén muy atentos porque de acá también pueden salir preguntas para el examen. What do you feel about being here? I'm very nervous. Anything else? My stomach is turning. I think my palms are starting to perspire a little bit. And I'm concerned about how well I'll come across. If I can maintain my faculties to communicate, keep a good conversation going. Now, do you remember having thoughts of that nature? Will I come across well? Will I be able to carry on a conversation? Will I be able to perform properly? Did you recall having had those thoughts? The closer I got to your office, the more severe the thoughts got. And as the thoughts got more severe, what happened to your symptoms? The anxiety, the stomach, the sweaty palms? My stomach started to churn more and more. I felt a lump in my throat. I found it very difficult to breathe. So in addition to the stomach, you had other physical symptoms, such as a lump in your throat and some problem in breathing. Yes. Now, can you see any connection between these fearful thoughts that you had and the symptoms that you're experiencing? They run together. I'm almost like jelly. Yeah. So one of the things we want to look at is to see whether this type of thinking that you do produces the types of effects, both psychologically in terms of the anxiety that you feel and also physically, the funny feelings in your stomach and the sweaty palms and the choking sensation that you get. You want to see if indeed the thinking produces the anxiety symptoms. Now, if the thinking isn't reasonable, if it's way out of line, you can correct the anxiety symptoms by correcting the thinking. For instance, it might very well be that it doesn't matter how you perform here. And if you could be convinced that it doesn't really matter, that it's my job rather than your job, then you wouldn't feel anxious anymore. That would help, yes. So let's look at it right now and see if it's true. Whose responsibility is it to carry on the interview, yours or mine? Yours. Right. And what's your role? My role, I'm here to gain knowledge and help me with my anxiety. That's why I'm here. Right. And so your role is simply to be able to answer questions, and performance or being nervous and so on doesn't at all interfere with giving us information, because your nervousness itself is a form of information, isn't it? Yes. So the responsibility isn't on you, is it? No. Right. And the question of evaluation isn't on you either. No. Right. Now, what do you think would be a more reasonable way to put your role in this particular interview? I am to respond to what you ask me, but I also have to be honest with you, because if I'm not honest with you, then you won't be able to feed it back to me. Right. Now, does the anxiety prevent you from being honest? No. So you can be honest whether you're anxious or Yes. not. Honesty has got nothing to do with performing well, carrying on a good conversation, being a polished speaker, and so on. Yes. Right. Okay, now that we've gone through that and restructured your role, how are you feeling? I feel better. I'm still anxious, but I feel more comfortable now. What you can see when a person changes his thinking from something that's kind of exaggerated, such as I have to perform well, to I just have to do whatever comes my way, you can see when the thinking gets modified, then the emotions do change. So let's see how this develops now in terms of your major problems. Now, what is the reason why you're coming for therapy at this time? I just went through a divorce.
And I'm depressed, and I have a lot of anxiety. Now, Ok, fíjense que lo primero que hace es ubicar y tratar de que el paciente le dé una interpretación en algún punto, dirían los psicoanalistas, una interpretación para nosotros sería comprensión, o sea, comprenda lo que está ocurriendo con su cuerpo y con sus pensamientos, qué otras sensaciones, que identifique lo que siente, lo que está pasando en su cuerpo, qué cosas lo llevaron hasta allá, qué pasaba mientras iba, y entonces va aproximando a la persona a un nivel de comprensión para luego transformar el estado emocional. ¿Ok? Eso fue lo que vimos a través de este video. Bueno, es un video mucho más largo, lo vamos a ir viendo por partes, ¿sí? Para que nos dé tiempo de ver toda la clase hoy. Igual, chicos, este video ustedes lo van a tener en su material de apoyo y los coloqué con toda la intención de que se lleven una información valiosísima, ¿ok? Les cuento que esta información yo nunca la vi en la universidad. Esta información yo llegué a conseguirla o por mis propios medios o a través de psicoterapia integrativa, que era donde profundizábamos y practicábamos de acuerdo a lo que observábamos de los terapistas, ¿no? Íbamos creando nuestra propia esencia. Ok, ahora sí, este es el que nos va a hablar de lo que es la terapia cognitiva según Aaron Beck. ¿Por qué cognitiva? Porque luego vamos a hablar de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es la tercera ola. A ver, a ver. A ver, no sé si agarra. Behaves and the way he feels and the way he approaches his problems. Consequently, if he misperceives reality, then cognitive therapy is a system of psychotherapy. It consists of a theory and an organized body of principles for applying this theory to the treatment of patients. There are various principles involved in the theory. The major principle is that the way an individual perceives his reality will influence the way he behaves and the way he feels and the way he approaches his problems. Consequently, if he misperceives reality, then he's going to have aberrant feelings, he's going to behave in a maladaptive way, and he's going to have difficulty in solving his problems. Underneath this type of misperception, you often find there are many distorted beliefs. In depression, the beliefs center around a negative bias towards the self. The depressed person perceives himself in a negative way. He sees himself as a loser. As he looks back on his past, he thinks of himself as a failure. The present is filled with predicaments, and the future with futility. In contrast, the anxious patient may not see himself in a negative way, but he sees himself as surrounded by dangers, and he believes that he is not able to cope adequately with these dangers. The paranoid patient, in contrast, sees himself as the victim of abuse, persecution, intrusion, blockage, frustration, and the like. All of these disorders have a particular type of thinking disorder. First, there is selective abstraction. The individual fastens his attention on a few significant details in a particular situation, but he ignores all of the other details. The depressed patient, for instance, may only perceive those incidents in which he fails or does not live up to his standards, and he misses all of the very positive aspects of a situation. Second, the individual may jump to sweeping conclusions
on the basis of minimal or inadequate information or data. Third, the individual tends to overgeneralize. Thus, if he makes a mistake in one situation, he may believe that he makes mistakes in every situation. Finally, patients in these disorders tend to show all or nothing thinking. For instance, if a depressed patient is not totally successful, he is likely to see himself as a total failure. Now, how do we apply these theoretical principles to the actual therapy situation? Actually, the theory is a kind of a blueprint which we use in order to organize the information that we obtain from the patient. This blueprint helps us to understand the patient better, and it also enables us to select those tactics and strategies that will enable us to treat the patient. The main objective in the therapy is to try to adjust the patient's biased thinking in such a way that it conforms in a more regular and accurate way to the actual external reality. Now, there are many techniques that we use in cognitive therapy. First and foremost, it is important to establish a good working relationship with the patient. This is something that we call collaborative empiricism. The patient and the therapist work hand in glove, testing out the patient's beliefs, evaluating them, seeing whether they're accurate or not, and modifying them according to the requirements of reality. Secondly, the therapist uses questioning in order to unravel the mystery of the patient's problems. This is something that we call guided discovery. The patient and the therapist try to work to ascertain just what the distorted thinking is, and then they attempt to evaluate the distorted thinking. There are many ways in which one can evaluate conclusions that a patient makes which do not seem to conform to reality. First, one can ask, what is the evidence for your conclusion? Are you leaving anything out? Are you omitting contradictory evidence? Does your conclusion follow logically from the observations that you have made? And finally, are there alternative explanations that may be more accurate in explaining a particular episode? The ultimate goal, of course, is to correct the patient's misconceptions. Once they are corrected, the depressed patient becomes less depressed, the anxious patient becomes less anxious, and the paranoid patient becomes less paranoid. A ver, ya te doy la palabra, Ricardo. Importante antes de que se me vaya la idea, justo una de las explicaciones que yo les daba, con un ejemplo de la vida más cotidiana, ¿no? Sobre la sobregeneralización. Nada, está haciendo su mañosel. Allá, un ratito. Entonces, Elis, en este caso, perdón, este es Aaron Beth. Todavía no hemos visto a Elis. Vamos a ver a Elis ahorita. No se los he presentado a Elis. Este es Aaron Beth. Sí, pero tenía traducción, Javier. Te explico. O sea, ¿de qué nos habla? De que primero tenemos que acompañar, o sea, que nosotros vamos de manera activa, como terapeutas, a acompañar al paciente a ubicar cuáles son los pensamientos que están distorsionados, ¿ok? Pensamientos que terminan generándole conflictos a nivel relacional, ¿ok? A ver, Ricardo, ¿qué nos querías preguntar o comentar? Profesora, ¿qué tal, Lady? Sí, este video es muy bonito. El primero, profesora, el primero no lo entendí muy bien de lo que trataba el primer video. Gracias. Ese, ajá. Ya. A ver, lo que sucede acá, yo sé que ahorita no van a entender muy bien, por eso quise presentarles un pedacito, no se los dejé mucho tiempo. Lo vamos a ir viendo a medida de que vamos avanzando, específicamente en cuáles son algunas de las técnicas que se utilizan dentro de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque es una base
a nivel de la explicación de cómo surge esta terapia, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo acá Aaron Beth? Acá está grabado cómo él entrevista a uno de los pacientes que llega, que justamente tenía, bueno, de acuerdo a la situación, estaba afrontando un duelo, ¿ok? Pero presentaba algunas sintomatologías de una persona en un estado ansioso. Entonces, ¿qué ubicó Aaron Beth, perdón? En este caso, él fue ubicando cómo llegaba el paciente, cómo te sientes, cómo te sentiste mientras venías hasta acá, ¿no? Entonces, él comienza a describir cómo se siente y a medida que él va describiendo esto, le hace preguntas, o sea, le hace ciertas preguntas para que el mismo paciente pueda interpretar y reconocer, ¿ok? Que pueda reconocer cuáles son aquellas ideas erradas bajo las que se está manejando o está asociando una situación, ¿ok? ¿Me hago entender? Sí, ahora sí, muchas gracias, profesor. Ok, Javier creo que tenía la misma duda, ¿cierto? Correcto. Ok, muy bien. Miren, yo no quería, yo les iba a hacer adivinar el nombre de este teórico. Así es, el paciente no necesariamente tenía depresión y ansiedad, ¿verdad? Pero, o sea, él lo nombraba como depresión. Pero, cuando actualmente sabemos que si hablamos de un duelo, no podemos dar un diagnóstico de una manera tan rápida, ¿ok? Entonces, tienen que haber varias cosas o basarnos también en pruebas validadas para poder llegar a la conclusión de que la persona, y sin embargo, incluso con las pruebas, si está en un proceso de duelo, lo mejor es trabajar en el mismo duelo, como en ese caso, estaban trabajando a través de la comprensión de los propios pensamientos, de a qué le atribuía a él esos pensamientos, ¿ok? Muy bien. Tenemos por acá, y fíjense qué importante es que ustedes tengan en cuenta de que no todo es tan fácil como parece. Tenemos acá otro de los precursores de la terapia cognitiva o cognitivista, y este fue un creador de la terapia racional emotiva conductual. Él sí fue el del ABC. Los tengo todos, como cuando conozco a María, a Pedro y a Juan y les cambio el nombre a Pedro y a Juan. Eso me pasa en lo cotidiano, chicos, a veces. Ok, entonces, Albert Ellis, yo les coloqué una A arriba y una E abajo, porque quería que ustedes adivinaran, pero con todo el interín de que estoy que nombro a Ellis, Beth, y ahorita capaz a Ellis le digo Beth, a Beth le digo Ellis y así. Entonces, les tengo el intercambio de nombres, entonces, bueno, pero no se les olvide a ustedes. Albert Ellis fue quien desarrolló el modelo del ABC, modelo que todavía se utiliza en algún punto, ¿ok? Con algunas pequeñas modificaciones, pero se sigue utilizando. Acontecimiento que activa la emoción, la situación, ¿ok? ¿Cuáles son las creencias que se dan? ¿Ok? ¿Cuáles son los pensamientos que registro ante eso? ¿Y qué consecuencias emocionales y conductuales deja esto? ¿Ok? Situación inicial, percepción percepción que va ligado a los pensamientos y consecuencia emocional y conductual. ¿Ok? Sostiene que las emociones provienen de nuestras interpretaciones y no de los hechos. Por ahí leí que alguien dijo, yo me quedo con la terapia cognitivo-conductual, no me gusta el psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis es importantísimo, chicos, de verdad. A mí me encanta, de verdad que me encanta tanto como la terapia cognitivo-conductual. Yo soy una amante de Carlos Gustavo Jung
que terminó también desarrollando su propia teoría. ¿Ok? Entonces, yo creo que en este caso, quienes están estudiando psicología, específicamente los estudiantes de psicología o colegas, tenemos que apasionarnos mucho por comprender cómo ha ido la evolución de la psicología. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya nos olvidamos completamente del condicionamiento operante. ¿Me entienden? ¿Y dónde estamos ahorita? Estamos hablando de acontecimiento activador, creencias, consecuencias emocionales y conductuales. ¿Ah? Entonces, acá le da gran importancia a la emoción, mientras que al inicio era lo conductual lo que predominaba. Pero ya aquí estamos adentrándonos a algo más humano, ¿sí? Provienen nuestras interpretaciones. Ahí podríamos hablar incluso de que si lo vemos con un psicoanalista, el psicoanalista va a trabajar en las ideas o en las interpretaciones de lo sucedido, quizás como una introyección, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, el hecho de omitir ciertas situaciones en terapia cognitivo-conductual lo podemos ver desde el psicoanálisis como un mecanismo de defensa de negación, ¿ok? Y acá se le llama omisión, pero no significa que en ambas terapias no se tome en cuenta esa omisión. ¿Ven? Entonces, qué importante es cuando abrazamos a cada una de las corrientes, nos vamos por la que más nos acomoda o la que nos es más efectiva. La terapia cognitivo-conductual, sin duda alguna, es mucho más efectiva porque en algún punto se centra en la situación actual, pero ya no como el conductismo o como el cognitivismo, que un poco dejaba a un lado lo que era la historia, era el momento presente, ¿no? Por allí se promueve también lo que es el debate racional como técnica de cambio, ¿ok? Vamos a ver este videito, un pedacito. También el video que les voy a presentar es un video de una terapia dirigida por Albert Ellis, ¿sí? Quiero que ustedes conozcan un poco de cómo se da esas preguntas. ¿Qué quiero que observen? Que no se los dije y no se los indiqué con el video de Aaron Beck. Quiero que observen cómo es la comunicación, cómo llega a destrabar, así tal cual como vemos acá, todo un enredo en la mente de la otra persona y luego comienza a desenredar ese nudo, ¿no? A través de las preguntas que se establecen del mismo contenido que trae el propio cliente, porque tú no sabes lo que te va a decir el cliente, ¿ok? Presten muchísima atención. Tienen que leer porque está en inglés. Rational therapy, or rational emotive therapy, also called RT for short, is based on several fundamental propositions or hypotheses. And the first of these is that the past is not crucial in a person's life. The past affects him a good deal, but he affects himself much more than the past affects him. Because no matter what he has learned during his historical development, the only reason why these things that have happened to him and that have been told to him affect him today is because he is still re-indoctrinating himself with the same philosophies of life, the same values that he usually imbibed and taught himself to early in his childhood. So we stick largely in the present in rational emotive psychotherapy rather than in the past. Ojo y oído acá, y es que sí, ciertamente se toma en consideración el pasado, pero no como base terapéutica, o sea, no como fundamento terapéutico como en el psicoanálisis. Y ahí está una de las diferencias, sino que es para comprender de dónde vienen estas ideas que se han instaurado, ¿ok?
And we believe that today the individual experiences negative emotions, self-defeating behavior, inefficiencies, because he now is indoctrinating himself with what we call simple exclamatory sentences, which involve ideas. Human beings can tell themselves ideas in all kinds of languages, in pictures, in sign languages, in nonverbal expression, in math, for example, but they normally speak to themselves in simple English, if English is their native tongue. And when they talk to themselves in an irrational or an illogical way, then they literally create their negative feelings or emotions and the behavior that follows therefrom. Now, just to give an example, the individual usually tells himself when he's upset, first a sane sentence and then an insane sentence. The sane sentence is something along the order of, I don't like the thing that I've done. I dislike my own behavior. And that would be fine, but unfortunately, he follows it with an insane sentence, which says to himself, and because I don't like my behavior, I am a louse, I am worthless, I am a no-goodnik. And this thoroughly insane sentence, which is a sentence of faith unfounded on fact, which has no empirical reference, which is a kind of superstitious or dogmatically religious system, creates what we call his anxiety, and through his anxiety, his depression, his guilt, his other forms of self-defeatism. Or again, the individual tells himself the same sentence, I don't like your behavior, when, let us say, somebody has acted badly with him, and instead of following that up with that because I don't like your behavior, I can still stand it, and I'm going to try to get you to change your behavior, he says, I can't stand your behavior. Or in an absolutistic, godlike, grandiose manner, you shouldn't be the way you are because I think that I don't like the way you are. Now, it's these second B sentences which upset the individual. Or another way of putting it, as Epictetus, a Roman philosopher, said many years ago, it's not what happens to us at point A that upsets us, it's B, our view of what happens to us. And in rational emotive psychotherapy, we go after this individual, the patient's view, and show him that whatever he thinks has upset him, usually some external situation, what somebody else has done, it's really what he's telling himself about this thing, this event, which upsets him, and although he may never be able to do anything about the external event at A, he can change the internal event, his sentence, his belief to himself at B. Now, in rational emotive psychotherapy, we try to show the patient three kinds of insight in contradistinction to some other therapies, which usually emphasize one major kind. The first kind we try to show him is that all his behavior, especially his negative self-defeating behavior, which we're interested, which is upsetting him, has clear-cut ideological antecedents. He may have learnt these, as I said before, in the past, but right now, today, he must still believe these same ideologies, else he would not get the negative behavior that flows therefrom. And insight number two, which is most important and which is unfortunately neglected in many other systems of psychotherapy, is that he, being, as Ernst Cassirer once said, a symbolizing animal, is continually re-indoctrinating himself with these ideologies. And that's the issue. That's why he's now disturbed. Now, insight number three is that even when he sees clearly what he's telling himself and that he's telling himself nonsense, only by work and practice, by continually reassessing and revaluing his own philosophic assumptions, will he ever get better. Now, we also stress the fact that action is necessary to change an individual. Just talking about things, thinking about things is nice, but not necessary. I should say it's not a necessary condition for psychotherapeutic change. What the individual has to do in addition usually is act, and we therefore give him concrete homework assignments and get him to act these out and check up and follow to see whether he does these homework assignments. And our final goal is to get the individual to learn, and learn for the rest of his life,
to challenge and question his own basic value systems, his own thinking, so that he really thinks for himself. He must do this particularly when he feels miserable, he feels anxiety or depression or guilt or too much frustration or anything else that is negative, or when he behaves very inefficiently. And finally, he was able, through this kind of new thinking, rethinking his own assumptions, to apply what we call the scientific method to the facets of human living, and to be truly scientific in his behavior, to question and challenge his own assumptions as we do in science, and thereby to minimize, though never entirely to eliminate, the terrible anxiety and the atrocious hostility which unfortunately affects most of us in this existence. Hello, Gloria. I'm Dr. Ellis. You want to Dr. Ellis. be seated, please? Well, would you like to tell me what's bothering you most? Yeah, I think the things that I'd like to talk to you the most about are adjusting to my single life. Mostly men, I guess. As a matter of fact, I don't know if I'm doing the wrong thing, but I'm going to refer to your book anyway, because this is what I'm impressed with, the book about the Intelligent Woman's Guide to Manhunting. Yeah. I tried to follow it, and I believe in it. This is why it's so fun reading your book, because I'm not much of a reader, but I sort of believe the same way you do. But then I've got a problem in this area. The men that I'm attracted to, or the type of man I'd like to become closely involved with, I can't seem to meet, or I get too shy with, or something that it just doesn't click. The men I seem to be dating nowadays are the ones that I don't respect much, the ones I don't enjoy much, that seem blip and uninteresting. And I don't know if it's something about me or what, because I really do want to meet this kind of man. Well, let's talk a little about your shyness. Let's suppose you meet somebody whom you consider eligible, that you might like. Now, let's see if we can get at the source of your shyness, just what you're telling yourself to create there. You meet this man and you feel shy, embarrassed. Yes, but I don't usually show that. I usually act flip right back. Yeah. I act like the other men act to me, as a matter of fact. I act flip. I don't seem near as intelligent. I act like a typical dumb blonde. I'm just not myself with him. I'm more on at ease. Yes. Well, as you probably know from manhunting, I believe that people only get emotions such as negative emotions of shyness, embarrassment, shame, because they tell themselves something in simple exclamatory sentences. Now let's try to find out what you're telling yourself. You're meeting this individual. Now what do you think you're saying to yourself before you get flipped? I know what it is, but I don't stand up to his expectations. I'm not quite enough for him. He's superior to me. Although I want this type of man, I'm afraid I won't have enough to attract him. Well, that's the first part of the sentence, and that might be a true one, because maybe he could be superior to you in some ways. Maybe he wouldn't be attracted to you, but that would never upset you if you were only saying that. I think he may be superior to me. Now, you're adding a second sentence to that, which is, if this is so, that would be awful. Well, not quite so extreme as that, because I thought about that too. Fíjense que acá lo que ocurre es que se da una catastrofización, ¿verdad?, de la situación, y hay una sobregeneralización de acuerdo a los pensamientos o aprendizajes que ella ha obtenido. Y es lo que él está tratando de que ella misma pueda comprender y crear ese insight. ¿A qué se refiere con insight? Toma de conciencia. Es decir, hay una toma de conciencia a través de la dialéctica que se establece con el terapeuta, ¿ok? Muy bien. A ver, perdón. Ahí le dice, quiero mostrar lo mejor de mí, ¿no? Entonces, claro, su lenguaje es, digamos, distorsionado en cuanto a las ideas irracionales, que se dice a sí misma, no soy suficiente para él, ¿verdad? La timidez, que no son propias de ella, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos este ejemplo tan presente como algunos que hay a nivel social. Voy a avanzar porque nos queda poco tiempo. Ay, un ratito. No sé qué, esta cosa se...
se loguea. Muy bien. Y es así como, bueno, pasamos a lo que es la parte de Solange. Te escucho. Sí, profesora, disculpe. Usted como que dio un poquito de psicoanálisis, habló un poquito de psicoanálisis y de cognitivo. Me parece que dijo que el psicoanálisis más se basa en el pasado y el cognitivo más en el presente. Disculpe, ¿cuál sería un poquito la diferencia de eso? Yo sé que ambos son muy buenos, pero ¿cuál sería un poco, se podía ampliar un poquito más eso? Disculpe la molestia. Ok. Siempre en la base del psicoanálisis, no es ninguna molestia, tranquila, mi vida, estamos para eso. En la base del psicoanálisis está descubrir cuál es el origen de esas conductas, de ese sufrimiento, por así llamarlo, ¿verdad? Y a través de lo que es la terapia cognitivo-conductual es comprender primero qué es lo que se está dando, qué situaciones desencadenan eso que vivo, ¿verdad? Pero no me voy a trabajar en el pasado, voy a trabajar desde mi presente para comenzar a generar, digamos, mayor bienestar en mi presente y tener un mejor desarrollo de lo que va a ser mi vida, ¿no? No quiero decir de que trabajamos en el futuro, porque tampoco hablaríamos de inducir ansiedad en el paciente, a lo mejor no la tiene, ¿me entienden? Entonces, tampoco podemos decir que es una terapia centrada en el presente, porque no. Esta terapia va a involucrar hacia dónde quieres llegar, va a trabajar con el presente y va a tomar en cuenta dónde aprendiste, en qué momento aprendiste esto. Por eso es terapia cognitivo-conductual, pero se cierra con las acciones que tú haces. Como decía Elis acá en este caso, ¿no? Cuando nos estaba explicando la terapia racional emotiva. Muy bien, podemos comprender en terapia todo chévere, pero si no lo llevamos a la acción, entonces no se logra el objetivo terapéutico, ¿ok? Muy bien. Con este amigo que les presento, Donald Meichenbaum, es un estadounidense, ¿verdad? Acá yo les dejo un poco de la descripción de él, igual pueden indagar un poquito más. Es conocido por ser el creador del entrenamiento de inoculación de estrés y de la introducción del concepto de autoinstrucciones, ¿ok? También del diálogo interno, y enfatiza la importancia de la autoeficacia y la reconstrucción narrativa del yo, que por supuesto estoy segura que viene inspirada de la reestructuración cognitiva, ¿ok? De pasar a la autonomía, eso que hacíamos a través de otros terapistas. ¿Por qué? Porque vamos a dar una psicoeducación que antes también se daba, porque en el video de Aaron B también logramos ver que había una explicación del terapeuta. Eso es a través de la psicoeducación, ¿ok? Es lo que ahora llamamos psicoeducación. Dentro de terapia siempre generamos esa psicoeducación, ¿sí? Ese feedback y esa psicoeducación, que no es que el terapista, en este caso, en la actualidad, no es que el terapista es el que sabe todo, ¿ok? Se toma en cuenta y se valora lo que el paciente también trae, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles fueron las principales contribuciones de Donald? En este caso, bueno, fue una figura clave en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual. Hizo este entrenamiento en lo que es la inoculación de estrés, ¿verdad? Que es una técnica cognitivo-conductual diseñada para ayudar a las personas a manejar y a afrontar situaciones de estrés, situaciones difíciles. El proceso consta de 3 fases: una fase educativa, ¿ok? Una fase de apoyo, una fase de aplicación. Termina con la acción, ¿ok? Acá el paciente implementa las habilidades aprendidas en situaciones de la vida real, ¿ok? Hay un entrenamiento de autoinstrucción también. Esa es una técnica que se centra en modificar el diálogo interno. Igual esto lo vamos a ver con mayor profundidad. Perspectiva constructivista narrativa, ¿ok? Donald introdujo la idea de que los problemas psicológicos están relacionados con las historias. Es decir, acá podemos hablar o poner ejemplos o
cambiar cosas a través de una narrativa, que puede ser metáforas o de repente parábolas, todo este tipo de cosas que nos ayudan a tener una mayor comprensión. Tratamiento del trauma y la violencia, ha dedicado una parte importante de su trabajo al tratamiento de víctimas de trauma y ha desarrollado manuales clínicos para el tratamiento de problemas de control de la ira y conductas agresivas. ¿Ok? A ver, a ver. Déjenme ver qué más me falta. Ya, perfecto, si nos da tiempo. Les presento a Donald, también uno de los precursores de la terapia cognitivo-conductual. ¿Okay? Of fairness and equity. That this is I am the king of the castle. So I've made a number of videotape films that are available where you can actually see people go through this process. You have films like that. And the key question is, how do you get them? Déjenme ponerles el traductor, chicos. Quiero ver si me permite colocarlo. A ver acá. Uy, no, ¿qué hice? Perdón. No sé qué hice. Ya, ahí creo que... me regresé, perdón. Que quiero ver si puedo ponerles el traductor acá, pero no estoy segura. Configuración. Subtítulos. Okay. Of fairness and equity. That this is I am the king of the castle. So I've made a number of videotape films that are available where you can actually see people go through this process. You have films like that. And the key question is, how do you get them to attend to that inner voice? How do you get them to change it? But not only that, how do you get them to learn coping skills and then use those coping skills when you're no longer around? So I think that the cognitive behavioral stress inoculation training, and there are a number of people, Ray Navaco, Jeff Dackenbacker, Ray Giuseppe, Tafrati, there are a number of people who have now extended this model. Creo que lo logré, chicos. Denme un segundito. Pensé que se quedaba completo, pero no. A ver allí. Subtítulos de inglés a español automático. Perfecto. ¡Ay! Tenemos que reírnos. Okay, Of fairness and equity. That this is I am the king of the castle. Ahora So sí, I've ya lo made a logré. number of- Ahora sí, vamos al inicio. Why is it so difficult to change human behavior? Part of it is that people are producing data that confirms their beliefs of themselves and of the world. How do you make people aware that they're not just mere victims? That how they perceive the world, the nature of the beliefs. Not only that, a number of these individuals have core concerns, schemas, if you call it, of issues of personal control, of fairness and equity. That this is I am the king of the castle. So I've made a number of videotape films that are available where you can actually see people go through this process. You have films like that. And the key question is, how do you get them to attend to that inner voice? How do you get them to change it? But not only that, how do you get them to learn coping skills and then use those coping skills when you're no longer around? So I think that the cognitive behavioral stress inoculation training, and there are a number of people, Ray Navaco, Jeff Dackenbacker, Ray Giuseppe, Tafrati, there are a number of people who have now extended this model. And the cautionary note is that if you look at outcomes of cognitive behavioral interventions with anxiety disorders, with mood disorders, anger is effective, but it has not yet proven as effective as these other interventions. So I think we have a long way to go, but we're off to a good start. And I can think of no more important challenge for the healthcare professionals
and for society in general. Ok, muy bien. Entonces, bueno, también es parte importante, de hecho, él aún vive, ¿ok? Por allí pueden investigar y vamos a hablar un poquito más a profundidad de él en la siguiente clase. Tenemos que la terapia cognitivo-conductual definitivamente es un modelo integrador, ¿sí? Que se basa en 3 supuestos, ¿ok? La cognición influye en la emoción y la conducta. La cognición puede ser monitoreada y modificada y el cambio cognitivo produce cambio a nivel conductual y emocional, ¿ok? Pero también tiene, justo les colocaba esta imagen, ¿por qué? Ay, perdón. Justo les colocaba esta imagen, ¿por qué? Porque tanto la conducta como el reconocimiento de la emoción y la comprensión de lo que vivimos y de lo que sentimos nos lleva a restablecernos a nivel de bienestar, ¿ok? Entonces, sí, tenemos mucho por lo que seguir trabajando, como decía, me olvida el nombre, Donald, ya le iba a cambiar el nombre, de nuevo también, pero no se lo cambié. Ok, Solange, levantaste tu manito, te escucho. Ay, sí, lo siento. Nos dijo del podcast, que nos iba a No lo vamos a recomendar. ver todavía, Por favor. sí, lo vamos a ver y se los voy a dar, pero en su momento, ¿ok? Eso es un regalo para los que asistan a todas las clases. No, se los voy a compartir acá y obviamente se lo van a llevar en su material. Realmente es un material importantísimo, importantísimo. Explica de una manera muy humana y parece, es contradictorio hablar de lo muy humano cuando alguien ve las terapias de manera desligada, ¿no? Por eso es que la terapia cognitivo-conductual, de una u otra manera, tiene muchos sesgos de comprensión desde otras perspectivas, pero cuando comenzamos a aplicarlas, realmente surge bastante efecto porque considera no solamente el presente, sino también el pasado y el futuro, ¿ok? Entonces, genera cierto equilibrio, no es que me voy a ir a explorar solamente a través de los sueños, no. Hay muchas pruebas de que incluso hasta en personas con esquizofrenia, este tipo de terapias ha surgido algún tipo de mejoras, ¿sí? Yo por acá, antes de despedirme, les quería compartir, bueno, primero agradecerles su atención, recordarles que nos vemos el día miércoles en la clase número 2, por acá se quedó arriba, iba en el medio, pero también quería compartirles esta imagen que me encantó y me parece súper oportuna en base a lo que hemos hablado durante la clase, que sabemos que la felicidad es un constructo, ¿ok? No es una emoción, es una construcción cognitiva. Entonces, siendo un constructo, me encantó la pregunta. ¿Por qué? Porque esa pregunta de si eres feliz o no genera tantas crisis existenciales y trae a tanta gente a consulta. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando yo reconozco cómo puedo abordar lo que el constructo cognitivo o el pensamiento desencadena como emoción y como acción, como conducta, yo puedo reestructurar o resignificar, comprender primero, y reestructurar y resignificar para tener una idea distinta, una percepción distinta y poder vivir muchísimo mejor, ¿ok? Poder no llegar a caer en la neurosis que diría Freud, ¿verdad? Que es a lo que ahora llamamos, bueno, antes se le decía coléricos, después se le llamaba neurosis, según el psicoanálisis, y actualmente lo conocemos como trastornos de ansiedad,
¿ok? Incluso trastornos ansioso-depresivos por allí también, ¿no? Entonces, tiene esa sintomatología de neurosis. Y no viviríamos esa neurosis colectiva, ¿no? Porque lo que nosotros también transformamos impacta en nuestro entorno y lo que nuestro entorno ejecuta, percibe, comprende y acciona, que era lo que mencionaba con ejecutar, también va a impactar en nosotros, ¿sí? Porque realmente sí, todo, no es como que yo vivo en una burbuja y nada más, no, lo que otra persona hace va a tener consecuencias también, seguro, va a caerme a mí una gotita, pues, ¿no? De eso que eligió hacer. Muy bien, chicos. Pero parte de lo bonito de la terapia cognitivo-conductual es que nos hacemos responsables de nosotros mismos. Les mando un gran abrazo, que pasen una muy bonita noche. No sé si alguien quiere hacer una pregunta rápidamente antes de darle el pase a Arnold. Que le vaya bien, Lice, buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos en la siguiente clase el miércoles. Muchas gracias, excelente, gracias. Excelente profesora.